Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los programas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que con el enlace relaxfm.es en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre pues agradecemos, ¿no? Y mandamos un abrazo, un saludo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos países, que lo agradecemos. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a los colaboradores, que es la parte importante del programa. Hoy está con nosotros Vanessa Solaz, que es astróloga, bueno, y otras cosas que eres, que ya nos explicarás a mitad del programa. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Marc Adel, que es terapeuta de vidas pasadas, especializado en vida sentimental y dependencia emocional. Ahí es nada. Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Vanessa. Encantado una vez más de estar aquí. Muy agradecido. Yo lo sé, por eso os invito con tanto gusto. Pues si os parece bien, vamos con el tema de hoy, que lo estábamos comentando antes de empezar. A mí se me hace fabuloso, fantástico el tema, porque si realmente lo entendemos, nuestra vida puede ser totalmente diferente, ¿no? Y es el que todo el drama de tu vida está en tu cabeza. Pero cuando hablamos de esto, Marc, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, antes que nada, a mí lo primero que me viene es que el drama de la vida propia seguramente está en la cabeza, pero también en el cuerpo, porque ahí están, ¿no? Muchas memorias. En el cuerpo perdura toda la memoria de todo lo vivido, tanto lo agradable como sobre todo también lo desagradable, aquello más traumático, que es lo que queda allí atascado en el cuerpo, y es desde donde muchas veces vivimos los dramas de la vida, que no tienen que ver tanto con lo de fuera, con lo que estoy viviendo externamente, sino con aquello que hay aún en mi cuerpo, sobre todo a nivel emocional, y que me está marcando esta percepción de sufrimiento en la realidad. Y claro, esto se manifiesta a través de los pensamientos. Los pensamientos son un punto clave de esta manifestación de sufrimiento, de esta percepción. Luego nos adentraremos si quieres, pero quería hacer esta puntualización. Ok, pues muy interesante. Vanessa, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de que todo el drama de tu vida está en tu cabeza? Bueno, pues a mí lo que me viene es como que nos montamos unas películas muchas veces y que lo que dice Marc también tiene mucho sentido realmente, ¿no? Porque tanto la mente como el cuerpo, yo creo que también ahí, o sea, el cuerpo habla y de la forma en la que lo transmitimos es a través de esos pensamientos, ¿no? Entonces esa puntualización que ha hecho me ha gustado mucho. Es que realmente es interesante, aunque también hay que entender que el cuerpo es una somatización de la mente, del proceso mental. Me refiero, en el cuerpo no va a pasar nada que no se ha producido precisamente por esos pensamientos, esas emociones y esa sintomología que viene de esas emociones. Pero es interesante el punto para que también la gente lo entienda. Ahora, esta es una realidad que tenemos poco trabajada, básicamente, porque nadie nos ha enseñado, pero ¿cómo nos afecta esto en nuestra vida? Pues que si yo entiendo que mi drama, mi sufrimiento, tiene que ver con mi proceso mental, que no estoy condenado a sufrir, sean cuales sean mis circunstancias, se hace una luz, porque tengo el poder de cambiarlo. ¿Tiene sentido esto, Marc? ¿O qué piensas? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, en la línea que también comentaba Vanessa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Realmente, la calidad de la experiencia que vivimos viene marcada muchas veces por la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, qué pensamientos nos creemos y cuáles no. Este para mí es el punto clave. Es decir, los pensamientos se disparan en nuestra mente, fruto de una interpretación de la realidad, pero podemos siempre elegir realmente a qué pensamientos damos energía y a qué no. Pero para esto es necesario activar una capacidad, que para mí es la clave de todo esto, que es la capacidad de observación de estos pensamientos, la capacidad de observación de nuestra actividad mental. Sin esto, difícilmente podremos actuar sobre ello, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que ha sido muy repetida, pero no por ello para mí es menos cierta, ¿no? Que es: el dolor es inevitable,
el sufrimiento es emocional, ¿no? El dolor, es decir, el primer impacto, la experiencia primaria que nos causa aquella situación, esto difícilmente se puede evitar, ¿no? Porque es una reacción muy instintiva. Pero luego, si este dolor se extiende a sufrimiento, va a venir marcado por si yo me creo o no los pensamientos fruto de ese dolor. Para mí esta es mucho la clave. Pues es una frase muy bien elegida porque define totalmente el programa de hoy, ¿no, Vanessa? El hecho de que al final, depende cómo pienses respecto a las situaciones, tu vida va a ser de una forma o de otra, sin importar cuáles sean las situaciones o las circunstancias. Porque hay mucha gente que piensa, Sandy, pero es que es muy fácil decir eso cuando tienes una vida plena, equilibrada, con dinero, con amor. No, no. Esto es a pesar de que no lo tengas, ¿no, Vanessa? Sí, correcto, porque además es que hay muchísima gente que lo tiene todo, pero a nivel mental sigue habiendo algo ahí que les lleva a tener como esos pensamientos, ¿no? O sea, es de, ostras, tengo todo, pero todavía hay algo en mi cabeza que me sigue diciendo que esto no me está dando la felicidad o que tengo este problema con esta persona, porque al final la mente también va muy unida a cómo nosotros nos estamos sintiendo, ¿no? Lo que estamos hablando todo el rato. Que si tenemos una capacidad de poder elegir el tener como un pensamiento mucho más positivo, ¿por qué siempre acabamos eligiendo el negativo? ¿No? Es mucho más sencillo seguir en la misma pauta en la que estamos que hacer ese pequeño esfuerzo y cambiar totalmente. A mí me pasa mucho en consultas en astrología que me vienen personas con muchísimos miedos y que al final está todo en la mente, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo antes, ya claro, pero qué fácil es cuando tú lo ves de esta manera. No, es que, o sea, tú también lo puedes ver. Lo que pasa es que te apegas mucho a ese pensamiento. Entonces es algo tan arraigado a ti que tú crees que es imposible cambiarlo, pero realmente no lo es. Claro, eso es totalmente cierto, ¿no? Al final no es magia, no es un milagro, es trabajo. Por supuesto, al principio, sobre todo cuando ni siquiera lo sabes, es muy complicado hacerlo. Pero cuando ves cuáles son las reglas, cómo jugar el juego y qué herramientas tienes para hacerlo, no es tan complicado, ¿no? Yo no sé si os pasa a vosotros, Marc, pero yo muchas veces me había sentido o me he sentido como en una prisión mental, ¿no? Como en una rueda de hámster, ¿no? Donde siempre estás corriendo y no puedes bajarte. Pero en realidad, cuando te bajas, cuando sales de la ilusión de ese proceso mental y te das cuenta que al final depende de cómo gestiones tus pensamientos en base a tu realidad, se vuelve mucho más fácil, ¿no, Marc? Totalmente. Sí, sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. La calidad de vida viene marcada absolutamente por qué pensamientos te crees y qué no, porque lo que suele ocurrir, desgraciadamente, en esta sociedad, ¿no?, es que confundimos la realidad con el relato mental que nos montamos, ¿no?, que decía Vanessa, ¿no?, de las historias que nos montamos habitualmente, ¿no? Y estamos muchas veces tan identificados con la mente, con ese relato mental que nos montamos a partir de la realidad exterior, que creemos que nuestro relato, la historia que nos montamos, es efectivamente la realidad, ¿no? Y si esos pensamientos disparan emociones desagradables, como de dolor, de tristeza, de pena, de miedo, de rabia, pues la realidad que vamos a vivir va a ser de mucho sufrimiento. Pero esto no tiene que ver con la realidad externa en sí, sino con esa historia que nos montamos. Evidentemente hay situaciones en las que va a ser un reto mayor, ¿no? Situaciones más que para la mayoría de personas serían más desagradables, pero en el fondo, la realidad exterior es bastante neutra. La prueba está en que ante una misma situación aparentemente muy desagradable hay personas que la viven con mucho sufrimiento y hay personas que la viven con mucha más paz, seguramente no con alegría, pero con mucha más paz y mucha más calidad, con mucho más bienestar. Pues eso es un ejemplo magnífico y ahora pondremos algunos vivenciales que a la gente les gusta porque nos llevan más a la realidad de cómo funciona, ¿no? Que no tiene que ver, que aunque es cierto que podemos vivir situaciones aparentemente muy complejas, su complejidad no te obliga a sufrirlas. Dependiendo otra vez de cómo elijas pensar conscientemente, es que vas a vivirla desde un lado u otro. ¿Y por qué los grandes filósofos, Vanessa, o los gurús, los pensadores, insisten tanto en ir hacia adentro? Pues porque fuera está la ilusión,
el sufrimiento está en la forma en que tenemos de ver las situaciones. Pero si yo aprendo a salir de mi cabeza, a volverme observador de mis pensamientos, de mi proceso mental, puedo ver las cosas de otra forma, ¿no, Vane? Totalmente. Yo además es algo que utilizo muchísimo porque además yo, por ejemplo, soy muy emocional, entonces hay a veces que necesito meter un poco la mente y la forma de hacerlo es esa, ¿no? Verme desde fuera y decir, vale, a ver, ¿esto qué tan dramático está siendo, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces es como que estás viendo una película y ya no es como que te está afectando a ti. Lo que estamos hablando todo el rato al final es como si esto fuera un sueño, fuera una película en la que, ¿no? Cuando ves una peli también, que esto sí que le pasará a mucha gente, estás viendo una película y te metes en la película tanto que tú estás ahí con palpitaciones, sudando y dices, jolines, ¿cómo me he metido, no? Pues con nosotros es igual. Entonces, esa reflexión que tú haces de mirarnos desde fuera, ¿no? De ser los observadores, yo creo que es esencial para ahora mismo en el mundo en el que vivimos, porque es la única forma de poder salir de la carrera del hámster, ¿no? De esa rueda que estamos ahí y no salimos. Claro, eso es tal cual. Además, me hiciste recordar cuando iba con mi padre al cine, cuando tenía 11, 12 años, precisamente, ¿no? Y habían películas de terror y yo estaba acojonadísimo, ¿no? Aún con mi padre al lado. Y mi padre obviamente me decía, hijo, es una película. Pues la invitación es la misma. Para todos los que nos están escuchando, esto es una película. Si no entendemos ese formato y nos sentimos dentro de la película, estamos condenados al sufrimiento, no hay más, porque van a haber muchas circunstancias que estén acorde a lo que queremos, pero van a haber muchas situaciones que no estén acorde a con lo que queremos, ¿no? Entonces, Marc, el drama de nuestras vidas tiene que ver con lo que vivimos o cómo lo vivimos. Por ejemplo, la muerte tiene que ser algo horrible, que dé miedo solo pensarlo, o puede convertirse en un proceso aceptado, entendido y trascendido. Sí, yo creo que para mí es un reto también. Yo, bueno, yo soy, entre otras cosas, terapeuta de vidas pasadas, con lo cual con mis pacientes diariamente pues hay muchas experiencias de muerte en vidas pasadas. Y sí, es una elección propia. Es un reto, pero es una elección propia la manera como se afronta la muerte. Lo que pasa es, como decía antes, yo creo que la percepción de la realidad, claro, tiene que ver con los pensamientos, pero estos pensamientos que se nos disparan de forma automática y que tú luego puedes elegir o no, en relación a la muerte o el tema que sea, tienen mucho que ver con aquellas experiencias traumáticas, dolorosas, que se han quedado atrapadas en el cuerpo sin que nos diéramos cuenta en el pasado. Algunas las recordamos, otras no, pero tienen mucho que ver con ese dolor, con ese sufrimiento que quedó atrapado en el cuerpo, con esos traumas no resueltos. Por eso es importante ir al origen, ¿no? Es importante elegir los pensamientos ante cada situación, pero también es importante atender e ir a sanar el origen de esto que está en el cuerpo, en esas cargas emocionales que están en el inconsciente. Y de hecho son estas cargas emocionales las que se disparan ante una situación, ¿no? Ante una situación dolorosa. Por tanto, es importante la gestión mental, pero también ligada a la gestión emocional, permitirte sentir las emociones en el cuerpo, gestionarlo desde el cuerpo y no desde los pensamientos. Aquí ya empieza a marcar la diferencia de una manera muy clara, ¿no? Que se me ocurre un nuevo tema que sería, ¿pensamos más luego sentimos o sentimos más luego pensamos? Que también sería interesante para saber cómo es el proceso y el trabajo que podemos hacer, ¿no? Otro ejemplo, Vanessa. Me separo de mi pareja, pero la sigo queriendo. ¿Tiene que ser algo caótico y doloroso como normalmente lo hacemos? ¿O puede ser de otra forma? Puede ser de otra forma, obviamente, pero siempre es un proceso caótico, porque al final también es otro duelo, ¿no? Es otra pérdida que también, pues ahí es como una parte de ti, se va de todo lo que has compartido con esa persona. Pero bueno, cuando lo vemos desde la experiencia de todo lo que me ha aportado, todo lo que yo he estado también trabajando con esa persona, no lo vemos tan doloroso, porque es bueno, también un poco como hablamos en otros programas, ¿no? Nadie nos pertenece y por tanto si esa persona decide irse o somos nosotros mismos los que decidimos que no estamos bien en esa relación, deberíamos de poder tener esa capacidad
de verlo desde esa perspectiva de como algo positivo, no que hemos estado ni perdiendo el tiempo ni nada, sino que realmente ahí ha habido un fruto y han estado sucediendo cosas que te han llevado a donde tú eres ahora realmente también. Sobre todo las personas trabajamos mucho a través de las relaciones, entonces deberíamos de verlo más como algo positivo, ¿no?, que como algo negativo, pero hasta que llegas a esa deducción de que aprendemos a través de los espejos, que son de las relaciones y las personas, yo creo que la mayoría de la gente lo ve algo más con esa causa de dolor, ¿no? Pero las separaciones y casi cualquier cosa, ¿no? Porque de verdad que hacemos unas historias de miedo terribles de nuestras propias vidas, ¿no? Y aquí la invitación es que te des cuenta que al final la historia la escribes tú. Ahora, que yo entiendo que muchos no saben porque ni siquiera entienden el concepto o se los han enseñado, ¿no? De que tú controlas esa parte, que tú puedes tener la capacidad y la tienes de, dependiendo de lo que pienses respecto a una situación, que te afecte de una forma u otra. Pero además, Marc, no tenemos que demostrar nada. Yo invito a nosotros mismos o a los que nos están escuchando, vete a tu historia, vete a tu memoria. ¿Cuántas veces hoy no has visto una situación sin salida, que te has querido morir, que no tienes ganas de nada, y mañana te levantas y lo ves totalmente diferente? ¿No, Marc? Sí, sí, es habitual. Bueno, y como decía antes, es que para mí la percepción de la realidad es algo muy racional. Es decir, insisto, viene muy marcada por aquellas experiencias que están no resueltas en tu cuerpo y que desde aquí has creado tu sistema de pensamientos, que es con el cual interpretas la realidad, tus patrones mentales. Pero digamos que cuando experimentas sufrimiento afuera, lo que te está indicando es que hay alguna parte de ti que necesita ser atendida, que aún hay ese dolor que no has mirado, que no has atendido, que no has sanado. Y sí, sí, lo que decías tú, esto es la mejor prueba, ¿no? Situaciones que a veces te han parecido que aquello era el fin del mundo, realmente luego te has dado cuenta. Que lo puedes ver desde otro ángulo. Pero para verlo muchas veces desde otro ángulo hay que sanar aquellas memorias que te están predeterminando a sentirlo y a verlo de esa manera, que no es sana para ti, que te lleva más sufrimiento. ¿No? El ejemplo que decías antes, ¿no? Y también con Vanessa, ¿no? Muy de acuerdo, ¿no? O sea, en una separación siempre habrá un duelo porque hay una pérdida, pero yo en mis pacientes, ¿no?, veo personas que una misma pérdida de una persona, por así decirlo, la pueden vivir si tienen las heridas mucho más sanadas y un sistema de pensamientos mucho más alineado con su bienestar, lo pueden vivir con menos tiempo y mucho menos dolor. En cambio, una persona que tiene, ¿no?, aquel trabajo pendiente por hacer lo puede vivir como un auténtico calvario, con mucho drama, mucho tiempo y mucho sufrimiento. Pero depende siempre de la propia persona. Pues ese es el punto principal de hoy, ¿no? Y no se trata de vivir en el mundo del yuppie o de la positividad constante. No es eso. Se trata de que entiendas que las situaciones son neutras, que depende completamente de tus herramientas para que las vivas de una forma u otra. Y además, tú lo dijiste hace rato, ¿no, Marc? ¿Cómo es posible que una misma situación, una persona la viva de una forma tranquila, equilibrada, ecuánime, y otra persona se hunda en la depresión, ¿no, Vanessa? Totalmente. Mira, a mí me pasa, me lo voy a llevar siempre, me llevo un trocito, ¿no?, a mi parte astrológica. Me pasa mucho con personas que tienen Mercurio, que es la mente, ¿vale? Y Plutón, que sería como ese miedo y control, que cuando está conectado con Mercurio disarmónicamente, de una forma negativa, esa persona tiende a tener esos pensamientos más negativos, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen y me dicen, mira, a mí me pasa esto, yo siempre como que intento controlar mucho las situaciones, estoy siempre en un bucle de que no puedo dejar de pensar. Y claro, y ves su carta natal y ves esto. Y es que me dicen, ¿qué puedo hacer? Digo, si es que lo más sencillo es, ¿te acabas de dar cuenta de eso? Cámbialo. Si es que no hay otro truco. O sea, hay a veces que yo creo que piensan que les tenemos que dar como una pastillita mágica o algo de ya está, no, ya no tengo que hacer nada otra vez eso. Que va para nada, o sea, es que es tan sencillo como darte cuenta. O sea, yo a través de la astrología lo que hago es poner foco en algo que tenías inconsciente y que ahora mismo les estás poniendo ese foco. Entonces, a partir de ahí, tú te vas a dar cuenta ya de ese mecanismo tuyo. Cuando ese mecanismo se dispara, lo que estábamos hablando antes, ponte en modo observador. ¿Vale? ¿Por qué estás tan
insistente en ese mismo pensamiento una y otra vez. O sea, eso al final, ¿qué hay ahí abajo que te está haciendo llegar a eso? Y al final, pues ahí podemos ver también muchas cosas, ¿no?, que vienen de detrás. También como lo que dice Marc, o sea, tenemos incluso cosas de vidas pasadas que ni sabemos de dónde nos están viniendo. Entonces, claro, es tan amplio todo que, bueno, pues hay que ir empezando pasito a pasito. Y una de esas para mí es el darte cuenta de que tú estás estás pulsando ya esa parte tuya de que quiere ir a quedarse ahí, ¿no?, en ese pensamiento. Lo primero es eso, darte cuenta, porque hasta ahora mucha gente sigue pensando que no es capaz, que es una víctima de las situaciones, de las circunstancias de la vida, y no somos víctimas. Nos ponemos en ese rol, pero al final es un rol. Después viene el trabajo. Ok, ya sé, ¿vale? Ya lo entiendo, ya lo acaricio, me gusta. Vale, sí, pero que te guste y lo entiendas no va a hacer la diferencia. Tienes que ponerte a ello, ¿no? Como cualquier otro proceso. Yo me acuerdo que cuando empecé a tomar clases de patinaje artístico, que por cierto se me hace maravilloso, y me pusieron a patinar de espaldas, yo decía, soy idiota, no puedo, o sea, no hay manera de patinar de espaldas, ¿no? Y yo veía a los niños de 5 años que venían patinando de espaldas y peor me sentía. Y llegué a dudar si yo era capaz de patinar de espaldas. Qué estupidez, ¿no? Porque, bueno, cualquiera con práctica lo puede hacer. Hasta que a los 5 o 6 días practicando, pues me salió. Esto es lo mismo. No hay secretos, no hay magia. Es trabajo. Obviamente trabajo consciente, porque el inconsciente va a ser un poquito complicado. Entonces, y hablando de herramientas, Marc, vamos a dar algunas herramientas, cada una, o cada uno, que creamos que pueda ayudar para que este proceso se dé en el pensamiento humano. ¿Qué se te ocurre, Marc? Bueno, a mí lo primero que me viene, así para el día a día, es lo que decía, ¿no? Esta combinación de gestión emocional y gestión mental, ¿no? Ante una situación desagradable, ¿no?, que notas que te está produciendo dolor, para mí es muy importante adoptar este rol de observador, que decía Vanessa, que tú también decías, y para adoptar este rol de observador de los pensamientos y las emociones, pero sobre todo los pensamientos, lo que hay que hacer es conectarse al cuerpo. Es decir, la palabra es presencia. Bajo mi punto de vista, esta es la clave. Desde el cuerpo puedo tener la distancia necesaria para observar los pensamientos. Me desidentifico de la mente y entonces puedo observar los pensamientos y puedo elegir cuáles me creo, cuáles les doy energía y cuáles no. Pero primero tengo que observarlos y esto se hace desde el cuerpo. La herramienta es a través de la respiración, puedes conectarte al cuerpo y desde aquí ver los pensamientos. Esto en cuanto a gestión mental y luego gestión emocional tiene que ir acompañado, son dos piezas que tienen que ir juntas, en mi punto de vista, que es permitirte sentir aquellas emociones en el cuerpo para que puedan disiparse, para que puedan transmutarse. El cuerpo es el transmutador de energía emocional. Lo que pasa es que habitualmente lo gestionamos desde la mente, nos creemos los pensamientos automáticamente porque no los observamos, nos los creemos y cada nuevo pensamiento genera aún más sufrimiento y entramos en el bucle mental de pensamiento, sufrimiento. Lo importante es salir de ahí, gestionarlo desde el cuerpo, no evitar sentir la emoción, sino que sentirla conscientemente, aceptarla y así se irá disipando, a ir dejando pasar los pensamientos como si fueran nubes o como ir desobedeciendo la mente en aquellos momentos. Para mí esta es una herramienta muy clave. Pues mira que lo que estás diciendo, yo cuando lo vemos este tema, que me gusta tocarlo mucho en los talleres, yo se los digo, mira, vivir esto como si fuera un sueño, como si no fuera real. Y claro, la gente me dice, pero Santi, es que sí es real. O sea, esto no es un sueño. Y yo les pregunto, Vanessa, ¿y cómo sabes que no es un sueño? Cuando sueñas, ¿sabes que estás en un sueño? Esa es la gran pregunta. Tampoco lo sabemos, ¿no? Pues, Entonces, ¿alguna herramienta que se te ocurra a ti, Vanessa, para ayudar a que este proceso sea más fácil? sí, yo además tengo una que la utilizo para mí misma y que yo creo que que sirve muchísimo, es la de escribir, el journaling, que tanto se está poniendo como de moda, pero que realmente es algo tan fácil como escribir un diario, no tiene más, que esto nos lo han dicho mucho y yo es verdad que desde chiquitita siempre he escrito mi diario, o sea, hacía un tiempo estuve mirando diarios de cuando yo tenía 15 o 14 años y decía, madre mía, lo que tenía en mi mente yo ahí, ¿no? Entonces, claro, esto sirve justamente para eso, porque tú estás como vaciando la cabeza, vaciando la cabeza de todos estos pensamientos y luego los puedes leer
y estás haciendo esa parte de observador que estábamos diciendo, ¿no? Porque es como que estás viendo ya una historia. Entonces tú luego, cuando pasa a lo mejor unas semanas, dices, oye, mira, voy a ver este día que estaba tan mal, a ver si, y ves, y desde ahora, desde un punto de vista ya que ya no estás dentro de esa emoción, lo ves totalmente diferente, ¿no? Y empiezas a pensar, ostras, pues, ¿cómo actué? A lo mejor no tenía que haber actuado así, mira, y me pasó pues por esto o por esto. La verdad que es un ejercicio que yo hago y yo se lo recomiendo a todas las chicas que vienen a consulta cuando tienen cositas así, que escribir va de maravilla. Es una forma de hacer catarsis muy inteligente a nivel emocional, ¿no? Además funciona. Invitamos a toda la gente a que lo haga, ¿no? Ya sea que escriba y queme, que es lo mejor, o que simplemente lo suelte, lo diga, lo exprese. Otra herramienta podría ser, no le pongas carga emocional. O sea, no importa lo que pienses. Deja que los pensamientos fluyan, ¿no? Pero no te ancles a ellos. Nada más. Que sé que ese nada más suena fácil, pero llevarlo a práctica es complicado. Práctica. O sea, de pronto te da miedo. Ok, está bien. No te ancles al miedo. De pronto sientes ansiedad. Está bien, porque si te resistes, persiste. O sea, la propia pelea hace que esa resistencia lo haga más real. No, vale, ya está ahí. Ok, no te ancles, porque yo puedo empezar a sentir ansiedad y mi propia resistencia hace que esa ansiedad suba, 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 hasta que ya es incontrolable. No, la empiezo a sentir, ok, me respiro. Vale, está ahí, déjala. No le pongas carga emocional, porque ahí es donde nos perdemos, porque ahí en los pensamientos, en ese proceso, es donde realmente complicamos las situaciones. Otra herramienta, Marc, que se te haga interesante para proponer. Sí, complementaria a esta que decía antes, ¿no? Bueno, que de hecho creo que estábamos ahora diciendo lo mismo, pero con distintas palabras, ¿no? Es importantísimo para mí ante una situación desagradable sentir las emociones en el cuerpo sin resistencia. La resistencia suele venir de los pensamientos. Es importante observar esos pensamientos de resistencia, como por ejemplo, ostras, no tendría que estar sintiendo esto, otra vez me está ocurriendo esto, ¿cómo puede ser? No puedo sentir esto, no me puedo sentir mal. O empezarle a dar vueltas a juzgar al otro o juzgarme a mí mismo. Dejar todos estos pensamientos y sentir las emociones en el cuerpo, respirándolas, y hacer ya un focusing. Esta sería esta ampliación de la herramienta, ¿no? Sentir en qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa emoción. Si me viene un pensamiento, lo dejo ir como si fuera una nube, lo desobedezco con la mente. No hay que luchar. Si luchamos contra la mente, tenemos siempre las de perder. La manera de integrar la mente es desobedeciéndola cuando no nos interesan aquellos pensamientos, cuando no nos hacen bien y dispararían más sufrimiento. Entonces, una vez que vamos sintiendo más en el cuerpo, localizando en qué parte del cuerpo voy sintiendo aquella emoción y voy desobedeciendo los pensamientos, porque cuanto más me adentro en el cuerpo, más capacidad de observación tengo también de los pensamientos y más capacidad para desobedecerlos. Entonces puedo ponerle voz, exhalando por la boca, puedo ponerle voz y dejar que esa emoción que está dentro y quiere salir y se ha activado con esta situación, pueda salir a través de la voz. La voz es un gran liberador de toda la carga emocional que está dentro y todo este malestar que nos está generando esa situación. Voz que no hace falta que sea lírica ni estética. Dejemos el juicio estético y deja que la voz surja con suavidad y exprese todo esto que necesita ser expresado y es lo que te está mostrando aquella situación. Esta sería para mí una herramienta también muy útil. Totalmente de acuerdo. Vanessa, no sé si estés de acuerdo, pero yo pienso que tomar las cosas demasiado en serio, tener falta de sentido de humor, afecta mucho el hecho de que también no podamos hacer esos cambios, ¿no? ¿Amén? Totalmente. O sea, yo de hecho, además de más jovencita, yo era una persona que se tomaba todo muy a pecho, porque cuando las emociones las tienes a flor de piel es como todos te atacan, ¿no? Entonces, es verdad, hay mucha gente que debería tomarse la vida como un poquito más, más de alegría, que al final, obviamente, sí hay que ponerse serios cuando hay que ponerse serios, pero que es lo que estamos hablando durante todo el programa. No todo es tanto como parece en el momento en el que estamos. Luego tomamos perspectiva y lo que estábamos diciendo también yo, por ejemplo, cuando veo mis escritos, ¿no? Ostras, pues igual podía haber actuado de otra manera.
pero al final esos instintos que tenemos en piloto automático, que todavía no tenemos ahí como accesibles a poder controlarlos, ¿no? Pues salen y no pasa nada. O sea, porque al final es otra oportunidad de que tú veas que, oye, pues mira, esto tengo que mejorarlo si en verdad yo veo que a mí me está influyendo de forma negativa y que estoy viendo que no paro de repetir ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, ya deberíamos de hacerlo. Mira, no sé el otro día a quién escuché decirlo, pero se me hizo muy interesante, ¿no? Que decía, no tomes la vida tan en serio, te vas a morir igual. Totalmente. Y esto, Marc, creo que lleva un gran aprendizaje porque es verdad. O sea, al final, ¿para qué? Porque si el tomar las cosas en serio, dramatizar, nos sirviera, pues vale, vamos a recomendarlo. ¿Pero de verdad nos sirve? Sí, esto, lo que pasa que yo creo que hay que entender, vamos, bajo mi punto de vista, que los programas mentales que tenemos instalados en nuestro cerebro y que son el filtro a través del cual percibimos la realidad y disparan los pensamientos, que nos llevan muchas veces al sufrimiento, si nos los creemos, esos programas mentales se instalaron de manera irracional en nuestro cerebro, fruto de experiencias traumáticas que no responden a una racionalidad actual, a un análisis racional de la realidad. Por tanto, es importante, conectado con lo de antes, ver qué programas mentales tengo instalados en mi cerebro. Porque hasta que no revise estos programas, por mucho que yo me diga a mí mismo, no, ahora me quiero tomar la vida, ¿no? Como decíamos ahora, ¿no? No tan en serio. Sí, te puede funcionar, pero muchas veces, aunque pongas esta intención, si no vas a revisar esos programas mentales, difícilmente podrás tomarte la vida menos en serio, porque a lo mejor tus programas mentales tienen mucho que ver con tomártelo muy a pecho, con que todo te afecte mucho. Por tanto, hay que ir más al origen, creo yo. Está muy bien esta intención, ¿eh? Y creo que es el principio del cambio. Claro que sí. Pero Por eso conviene tirar del hilo. es importante el hecho de desprogramar, desaprender, vaciarte. Yo invito muchas veces a la gente, así como hacemos limpieza en casa de ropa, de trastos, ¿no? Haz una limpieza mental. O sea, ¿qué no te sirve? ¿Con qué ya no vibras? Sácalo, porque solamente está ocupando espacio y te está haciendo sufrir. Dale espacio a cosas nuevas, porque si no, no hay manera, que es lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces, la invitación hoy es esa, que te des cuenta que finalmente depende de lo que pienses respecto a algo, va a ser de una forma u otra. Date cuenta y empieza a trabajar. Y si no sabes cómo, hay cantidad de videos, información, audios y profesionales que nos dedicamos precisamente a acompañar a la gente que así lo decide. Y hablando de eso, Marc, pues ¿qué te parece si nos presentamos para que la gente sepa qué hacemos y dónde encontrarnos? Muy bien, gracias. Pues bueno, como veis, yo me llamo Marc Siurana Dell y me dedico en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a acompañar a personas que están hartas de fracasar una y otra vez en su vida sentimental, pues a que puedan sentirse mucho mejor, a que puedan dejar atrás el sufrimiento y la insatisfacción y puedan empezar a crear una vida sentimental mucho más sana y satisfactoria, con mucha más calidad, ¿no? Yo atiendo tanto a personas en mi programa, atiendo a personas tanto que están en pareja y otras muchas están solteras, pero lo que tienen en común, todas ellas, es que llevan arrastrando desde hace tiempo una sensación profunda de insatisfacción, incluso muchas veces de sufrimiento, estar pasándolo realmente mal en sus relaciones o en sus no relaciones. Y lo que tienen en común también es que han dicho basta, que están hartas ya de sufrir y están dispuestas a hacer todo lo que esté en sus manos para transformar esta situación y poder tener mucha más calidad de vida sentimental y vida en general. Yo les acompaño mediante un programa con una metodología propia, un programa que dura entre 3 meses y 4, dependiendo del ritmo de cada paciente. Es un programa con una metodología propia, especialmente diseñado para que vivas tu proceso de transformación de manera eficiente y muy eficaz, y que va al origen. Básicamente, un poco lo que comentaba antes. Ayudo a las personas en una primera fase del programa a sanar todas aquellas heridas, traumas emocionales, experiencias traumáticas del pasado, ya sean de relaciones anteriores, o típicamente de su infancia, o de cuando estaban dentro del vientre de la madre, o de vidas pasadas, también traumas sistémicos, familiares. Todo esto que está originando esa baja calidad en su vida sentimental y muchas veces estas relaciones tóxicas o insatisfactorias, les acompaño a sanarlo con terapia de vidas pasadas, terapia regresiva, sanación energética, porque es importante desactivar ese origen, reprocesar esas heridas para que los resultados que obtienen las personas
sean realmente sólidos y perdurables en el tiempo. Luego, en otras fases del programa, les acompaño a que todo este trabajo tan en la profundidad, tan necesario, pues pueda revertir en otros niveles del ser, ¿no? A nivel mental, les acompaño a reprogramar todas aquellas creencias que vienen de esas experiencias traumáticas y desde las cuales están creando esta realidad sin darse cuenta, insatisfactoria. Les invito también a integrar herramientas de gestión mental y emocional, a gestionar las partes de su ser. Por lo tanto, es un programa integral que va desde el origen y te acompaña a que hagas una transformación de toda tu persona y que puedas gestionar y recuperar las riendas de tu vida sentimental. Las personas que pasan por el programa de esta manera pueden obtener unos resultados que marquen un antes y un después. Es un proceso cerrado. Son 10 sesiones de 2 horas conmigo. La mayoría de gente viene online. Y realmente marca un antes y un después. Es un proceso de transformación muy profundo, y a la vez muy aplicado. Podéis ver más información sobre este programa en disfrutarelamor.com. El programa, no lo he dicho, pero además de terapia de vidas pasadas, terapia regresiva, incluye sanación energética, medicina de la voz, PNL, coaching, para poder transformar todas estas capas de la personalidad y que te veas resultados en tu día a día a partir ya de las primeras sesiones. Y es un proceso cerrado. Me interesa que aquello realmente marque un antes y un después. Si esto le está resonando a alguien, lo mejor es que me mande un WhatsApp al 629-629-740 y podamos tener una entrevista, ya sea por videoconferencia, por teléfono, de media horita, en la cual me explique en más profundidad su caso y vemos sin ningún compromiso si el programa le puede ayudar, qué le parece. Y esto creo que es la manera más eficaz de si a alguien le está resonando esto, que pueda ver si le puedo ser útil. Gracias por este espacio. Fantástico, Marc, porque es lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces queremos hacer esos cambios, pero no sabemos cómo hacerlos. Exacto. Bueno, pues para eso. A veces un buen acompañamiento es muy clave. Como siempre yo digo, el poder está en la persona, pero a veces un buen acompañamiento te ayuda a activar todo esto que está en ti, sobre todo a transformar estas barreras que te están impidiendo conectar con tu capacidad innata para disfrutar del amor y de la vida de una manera plena. Claro, es que fíjate, aunque pudiéramos hacerlo solos sin ningún tipo de co-creación, que es un poco complicado, ¿no es más grato hacerlo con alguien que te acompañe? Por lo menos en mi caso, yo lo prefiero, pero bueno, eso es decisión de cada quien y por supuesto invitamos a toda la gente que te esté escuchando y que le guste que te contacte. ¿Vale, Marc? Gracias, muchas gracias. A ti. Vane, ¿vamos contigo? Vamos. Yo soy Vanessa Solaz, me he dedicado siempre a la astrología y al asesoramiento financiero. Y bueno, pues con esto es con lo que creé Vansolaz, que es mi proyecto, donde por una parte hago todo lo referente a astrología, pues como consultas de lectura de carta natal, de revolución solar, de sinastrías, todo lo referente a tema astrológico más de desarrollo personal, porque yo lo enfoco mucho al proceso evolutivo de la persona para que se conozca y pueda evolucionar y mejorar todo aquello pues que sabe que ahora no le está funcionando. Y por otra parte, pues gracias a mi experiencia como asesora financiera, creé un programa y también hago lecturas que van enfocadas simplemente a entender la relación que tenemos cada persona con el dinero, porque a través de la carta natal también se puede ver. Entonces he creado un programa que se llama Revoluciona tus finanzas, que lo que vamos a hacer es cambiar totalmente el paradigma sobre el dinero, ¿no? El concepto que tenemos y pues ir transformándolo hacia una energía como es el dinero también. Y pues bueno, a través de la carta natal de cada uno, analizarlo y luego pues enseñarles herramientas a todas las personas del programa para poder gestionarse también a nivel financiero, porque es algo que al final tampoco no nos han enseñado en el colegio y que pues por mi experiencia y por toda mi vida que he trabajado desde los 20 años en banca, he visto que las personas no suelen tener una buena relación con el dinero, ¿no? También un poco pues por esos patrones que tenemos inconscientes, que a veces no son ni nuestros y no sabemos por qué, ¿no? Pues no podemos tener al final esa vida que realmente quisiéramos. También por mi parte un poco más emprendedora y al haber estudiado pues empresariales, o sea, como veis todo muy terrenal, pues también aplico la astrología a las empresas y tengo también un servicio de Conecta con tu empresa que va muy enfocado a conocer la energía de tu propio emprendimiento o de tu empresa si tienes empresa, porque al final también tiene su energía propia y tenemos que poder conocerla para que también podamos aplicar
pues las acciones que realmente están acorde con esto. Así que bueno, si a los oyentes les está resonando, pues me pueden encontrar en Vansolat, que es mi Instagram, y también en el teléfono 611 53 24 40. Y estaré encantada de atenderlos. Hago sesiones vía online y también presencial. Pues suena fantástico, Vanessa, y además me acabas de dar otro tema que sería ¿qué problema tenemos con la abundancia, ¿no? Que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Tiene como algún bloqueo con la parte económica, que no llega el dinero a su vida, aunque trabajan mucho. Pues se me hace muy interesante, Vanessa. Invitamos a toda la gente que te esté escuchando, por supuesto, que te contacte, ¿vale? Gracias. Pues si os parece bien, vamos a preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Inés de Murcia: yo entiendo que hay muchas situaciones que están en nuestra cabeza, que las inventamos o las exageramos. Pero ¿qué pasa cuando lo que te está ocurriendo es real, como una enfermedad? ¿Quién le quiere comentar algo a Inés de Murcia? ¿Marc? Sí, estos ya son, claro, porque decíamos antes, ¿no? Son casos que representan un reto muy grande, ¿no? Es una enfermedad sumamente importante, que te está quitando mucho bienestar en tu vida, pero yo lo veo también en mi entorno, ¿no? Una misma enfermedad se puede vivir de muchas maneras distintas. Pues se puede vivir más desde el victimismo, lo cual es muy respetable también, y muy legítimo. Hay personas que lo viven mucho más desde el hacerse responsables y buscar realmente indagar qué mensaje les está llevando, qué información les está trayendo esta enfermedad y qué les está reflejando de más de su interior, a nivel emocional, a nivel de patrones conductuales, a nivel de patrones mentales, que les está indicando aquella enfermedad que deben cambiar. Por tanto, y esto ya, solo esta mirada ya puede cambiar mucho la calidad del día a día, aún sufriendo la misma enfermedad. Claro, es que al final, a ver, Inés, sea lo que sea, el tema no cambia. No hace ninguna diferencia. O sea, la enfermedad puede ser real, como muchas otras situaciones, pero que sean reales no quiere decir que te obliguen a vivirlo de una forma o a vivirlo de otra. O sea, yo puedo tener una diabetes que me acaban de diagnosticar y me puedo hundir en la miseria, o vivirlo pues como una situación. Ya está. Sí, me cuido más la alimentación, hay cosas que sí, hay cosas que no, quizá tengan que bajar de peso, pero ¿por qué esto tiene que ser un drama? Como vivimos, Vanessa, la mayor parte de nuestras vidas. Y después, por ejemplo, una enfermedad pues te da cierta excusa, ¿no? Lógica, aunque tú puedas elegir al final, pero hay muchas situaciones de drama que de verdad que dices, ¿de verdad te estás hundiendo por esto? Que son situaciones que dices, no tienen sentido, ¿no? Entonces, sea, Vanessa, cual sea la situación, la invitación es la misma, ¿no? No la vivas desde el drama. Correcto. Además, creo que también es una oportunidad, ¿no?, de aprovechar, dependiendo también del tipo de enfermedad que sea, ¿no? Pero al final estamos vivos. Entonces, ¿para qué querer estar pasando los días desde esa perspectiva cuando podrías hacerlo de una forma más positiva? Obviamente tiene un tiempo, porque al final es un shock de que tu vida cambia de un momento a otro. También ya te digo, dependiendo del tipo de enfermedad que sea. Pero yo conozco a gente, tengo amigos pues, que han tenido enfermedades fuertes que al principio pues, les ha costado reconocer, ¿no?, lo que les ha pasado, pero luego hoy han hecho el cambio de mentalidad y han dicho, ostras, no, pero es que estoy vivo, voy a aprovechar, ¿no?, lo que me queda y vamos a seguir para adelante. Claro, es que esto es así, ¿no? Al final volvemos al punto. Depende cómo lo vivas. Además, yo algo que les digo, que no se trata de comparaciones, pero bueno, si vas a comparar y te vas a ir al lado negativo, pues compara con el lado positivo. A ti, es que a mí me dan cólicos nefríticos cada semana. Digo, vale, pues imagínate la gente que no tiene acceso a medicina o a doctores que se tiene que comer los cólicos nefríticos. Hostia, pues sí están jodidos. O sea, si te vas a ir al pensamiento, ve al lado positivo, ¿no, Marc? Porque para encontrar quejas, cualquiera puede. Sí, además está muy demostrado, ¿no?, que donde pones la atención, allí donde tú te pones energía mental, realmente es aquello que se expande en tu vida. Por tanto, cuanto más atención pongas en lo que te hace sentir mejor, en vez de lo que te hace sentir peor, más va a aumentar tu bienestar. Claro, por eso es Una importante cuestión de entrenamiento. Perdón. que te vuelvas observador
de tus pensamientos, no una víctima de ellos, ¿no? Vale, dice, mi nombre es Susana de Barcelona. Yo entiendo este tema y estoy de acuerdo con él. El problema es que no tengo ni idea de cómo salir de mis dramas. Mis problemas me atrapan. Bueno, esto creo que, Marc, es algo que pasa a muchísima gente, ¿no? Sí, y creo que algunas partes importantes de la receta para salir del drama las hemos ido dando a lo largo de este programa, ¿no? Como sería este rol de observador con los pensamientos, esta gestión emocional, atender al origen de lo que está pasando, pero sobre todo ¿no? Darte cuenta, primer clic, ¿no? Darte cuenta que lo que estás viviendo en tu vida, las sensaciones, las emociones tienen mucho que ver con la percepción y con qué pensamientos, qué historias mentales te crees y cuáles no. Por tanto, esto ya es un gran clic, ¿no? Un gran punto de inflexión. Es así, ¿no? Lo hemos visto, primero darte cuenta, saber que puedes hacerlo y después, si no puedes hacerlo solo o sola, pues buscar ayuda, ¿no? A mí algo que a nivel personal me ha ayudado siempre, cuando he tenido un problema que me ha hecho sentir incómodo o atrapado, me voy una noche a caminar, veo el cielo, o sea, me hago consciente de lo pequeño que somos, de lo pequeño que soy, y es como que si esa medida, proporcionalmente, el problema desapareciera. Es como decir, vale, ¿y yo por qué tengo miedo? ¿Por qué me quejo con todo esto que me rodea? ¿No? Es que es un poco, por lo menos en mi caso, ¿no? Es un poco absurdo. Obviamente, cuando lo vives desde adentro no es absurdo. Pero bueno, vale, dice, soy Esther de Alcorcón. Dice, yo de verdad que me molesto conmigo misma porque muchas veces exagero las cosas que me pasan. Pero no es que lo haga a propósito, es que no sé cómo evitarlo. ¿Vanessa? Sí, esto, Esther, le puedo entender muy bien porque yo hay a veces también que exagero y es lo que estábamos hablando durante todo el programa. Si tú ya te das cuenta de eso, ¿no? Retrocede en la siguiente situación, intenta que eso no suceda, ¿no? Porque, claro, cuando ya siempre nos estamos comentando lo mismo, ¿no? Cuando tenemos eso de manera inconsciente, lo hacemos que no nos damos cuenta. Entonces, al final, las personas de alrededor son las que también nos dicen, oye, tú te puedes dar cuenta de que esto lo repites, ¿no? Y ahí es cuando nosotros un poquito nos sienta mal, pero realmente es que tú no te puedes dar cuenta. O sea, tiene que ser otra persona la que desde fuera esté viendo eso. Entonces, ella que ya ha tomado ese paso de que se da cuenta de que exagera muchas veces, bueno, pues intenta la siguiente vez que eso no suceda. Y es pasito a pasito. Y verá que al final, pues eso no sucederá otra vez. Claro, es un proceso, lo estamos viendo, ¿no? Y en este caso, Marc, pues decirle a Esther que, a ver, molestarse con ella misma, bueno, es una elección más, pero tampoco te va a sacar del problema, ¿no? Al contrario, no te molestes contigo misma. Si es lo que estás haciendo, es lo que puedes hacer. Ahora, no tienes por qué resignarte. Ese es tu presente. En este momento no puedes. Bueno, pero trabajando, buscando ayuda o haciendo lo que tengas que hacer, eso puede cambiar, ¿no, Marc? Totalmente, ¿no? Pasar del rol de víctima o de esta jueza interior, ¿no? O ese juez interior al rol de responsable, ¿no? Aquí hemos dado muchas herramientas para empezar a cambiar esto y darse cuenta de esto, ¿no? También, como decía Vanessa, esta tiene tendencia a exagerar lo que le está pasando, exagerar las situaciones. Esto seguramente viene de que se está creyendo algunos pensamientos que están contribuyendo a esa exageración y la están llevando hacia esos lugares, ¿no? Empezar a observarse a nivel mental, a nivel emocional, desde el cuerpo, es empezar a recuperar todo su poder para cambiar esa situación, empezar a vivirla de otra manera. Pues totalmente cierto, ¿no? Y lo que hemos comentado, esto no es magia, esto no es brujería, esto es ingeniería, esto es ciencia. Tal cual. Pruébalo, que ya lo has probado, lo que pasa es que no te acuerdas, porque ya hemos visto que muchas situaciones las has vivido y cuando las has vuelto a vivir o al tiempo no las has vivido igual, con lo cual te da el resultado de que esto por supuesto funciona, y lo demás es eso, es entender que es un proceso, aceptarlo, vivirlo y buscar ayuda en el caso de que no puedas hacerlo solo. Bueno, chicos, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Vanessa, Solaz, un placer que hayas estado hoy con nosotros. El placer es mío, gracias. Marc, Fiorana, hermano, gracias por un programa más y aportar de forma tan interesante parte de tus experiencias.
Muchas gracias a ti, Santiago, y también a Vanessa y a los oyentes. Muy agradecido. Y a los que nos estéis escuchando, recordar teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, ¿os acordáis o no? Sí, nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós.